Mi esposo me dijo que no fuera a nuestra reunión de la prepa porque todavía parecía embarazada, y luego se rió de mí por teléfono con otra mujer. Cuando lo confronté, sonrió con suficiencia y dijo: «Tienes razón, deberías quedarte en casa». ¿Quién querría ver eso? Simplemente me quedé mirándolo. Eso fue hace 2 meses. Anoche, él estaba llorando por teléfono mientras yo lo bloqueaba para siempre. Me estaba haciendo la pedicura para la reunión de la prepa de mi esposo y mía. Nada elegante, solo una capa simple de esmalte rosa ballet y un poco de exfoliación. Sí, sabes. La técnica de uñas estaba masajeando mis pies postparto estilo Shrek cuando mi teléfono vibró. Era mi esposo. «Oye, como todavía te ves embarazada y gordita, creo que deberías saltarte la reunión. No quiero que la gente piense que me casé con alguien que se dejó ir». Estaba tratando de no llorar, pero no funcionó. Habíamos estado juntos desde la prepa. Fue entonces cuando la chica que se estaba haciendo las uñas acrílicas me ofreció un Kleenex. «Oye, mi amor, ¿estás bien?». Ni siquiera podía hablar, simplemente giré mi teléfono hacia ella para mostrarle nuestra conversación. De repente, me arrebató el teléfono de las manos y comenzó a llamarlo por FaceTime. «Oye, ¿eres Anthony?». «Sí, estoy aquí con tu hermosa esposa y...». «Oh, hola, ¿quién es esta?». Él la interrumpió. «Te ves linda. Si mi esposa se pareciera en algo a ti, no tendríamos ningún problema». Ese hombre tuvo la audacia de reírse después de decirlo, como si fuera la cosa más graciosa del mundo. Todo el salón se quedó en silencio. Ella colgó inmediatamente, su rostro expresaba puro disgusto. «Chicas», anunció la técnica de uñas en voz alta. «Tenemos una situación código rojo». Todas las mujeres en ese maldito salón se dieron la vuelta para mirarme. Mía, la dueña del salón, me dijo que le respondiera que me quedaba en casa. Nada más, escribí con dedos temblorosos. «Tienes razón. Me quedo en casa esta noche». Su respuesta fue instantánea. «Buena chica». Fue entonces cuando el salón explotó. La mujer que se hacía las mechas era dueña de una de las tiendas de vestidos hechos a mano más grandes de Etsy. Insistió en que me llevara el vestido rojo de su sitio web, el de $400. La hija de la señora de las cejas, que maquillaba para el noticiero, estaba despejando su agenda. La mamá de una universitaria podía cuidar al bebé. La chica que lo llamó por FaceTime llamó al trabajo para reportarse enferma y ser mi acompañante. Otras 2 mujeres que se estaban haciendo los pies venían como refuerzo. Mía cerró la puerta con llave y volteó el letrero a «cerrado». «Señoras, tenemos 5 horas para hacer que este hombre se arrepienta de toda su existencia». La transformación comenzó de inmediato. Extensiones de cabello para mi pérdida de cabello postparto. Bronceado en aerosol para ese brillo. Maquillaje profesional que hizo que mis pómulos se vieran bonitos. Me enseñaron a caminar con tacones de nuevo. Me hicieron practicar mi entrada una y otra vez. «Chica, echa los hombros hacia atrás. Literalmente sacaste a un humano entero de tu cuerpo hace 3 meses. Puedes hacer cualquier cosa». La dueña de la boutique regresó con el vestido y la faja. No porque la necesitara, sino porque me haría sentir increíble. La reunión era en el Hilton del centro. Él ya llevaba 1 hora allí, según su historia de Instagram. Entramos a las 8:30 de la mañana y allí estaba él con una chica rubia, su mano en su espalda baja, presentándola a nuestros antiguos compañeros de clase. Me congelé. La chica que lo llamó por FaceTime me agarró la mano y lo seguimos al pasillo del baño. La rubia entró al baño de mujeres. Entramos tras ella. «Oye, disculpa la pregunta rara, ¿estás aquí con Anthony?». «Sí, hicimos match en Hinge hace 3 días. Es lindo, ¿verdad?». Soltó una risita. El silencio fue ensordecedor. «Soy su esposa». Su rostro se puso blanco, luego rojo. «¿Hablas en serio?». Sus uñas acrílicas golpearon agresivamente contra su pantalla mientras revisaba su conversación. Él le había dicho que estaba soltero, que no se había sentido así en años y que había estado esperando a alguien como ella toda su vida. Todas las mujeres en ese baño estaban furiosas, incluso chicas al azar de otras clases que solo estaban tratando de orinar. «Chica, este hombre es un idiota. Eres hermosa», gritó la rubia, tomándome de la mano y haciéndome girar. «O sea, hola, si yo fuera él, estaría alfombrando la alfombra roja para ti todas las mañanas». Salió furiosa y se dirigió directamente a él frente a todos. El DJ acababa de bajar la música para los anuncios. Antes de continuar, recuerda suscribirte al canal, nuevas historias reales todos los días. Momento perfecto. Estás en Hinge mientras tienes esposa. Le arrojó su cóctel en la cara. ¿Una esposa que acaba de tener a tu bebé? Todo el gimnasio se quedó en silencio. Me dijiste que estabas soltero, que prácticamente te estabas enamorando de mí. Di un paso al frente. Tenemos una niña en casa, Anthony.
Su antigua maestra de inglés, la señora Bradley, estaba parada justo allí, preguntando si era cierto. Su exnovia, Bethany, gritó que había esquivado una bala. O sea, chica, punto. Definitivamente lo hiciste. La esposa del director lo recordó y dijo que era una desgracia. Todas las mujeres en esa habitación lo miraban. Él estaba tartamudeando, empapado, buscando algún apoyo. Corrió, literalmente corrió fuera de allí. Bailé hasta la medianoche con mis nuevas hermanas del salón. La chica de Hinch se quedó y de hecho nos hicimos amigas. Pero luego mi teléfono comenzó a vibrar, y en el fondo esperaba que fuera mi antiguo amor platónico del pasillo que estaba parado al otro lado de la sala, luciendo más delicioso que nunca. Desafortunadamente, era solo mi pésimo ex esposo. Te dije que te quedaras en casa por una razón, maldita perra hormonal. Primero, te negaste a perder peso, luego me humillas. Los mensajes seguían llegando, cada uno más desquiciado que el anterior. Pero no escribí ni una sola palabra en respuesta. En su lugar, simplemente hice capturas de pantalla de todo. Abrí el chat grupal de nuestra familia, donde su mamá, hermanas y tías estaban esperando fotos de la reunión. Reenvié cada una de ellas. Ja ja ja. Su mamá acababa de tener a su cuarto bebé hace 6 meses, y sabía que una vez que viera esos mensajes, él estaría acabado. El chat grupal de la familia se volvió absolutamente loco en segundos, y yo me quedé allí viendo las burbujas de escritura aparecer y desaparecer mientras Jenna me tomaba de la mano y me decía que probablemente deberíamos salir de allí antes de que Anthony regresara. Terminamos en IHOP a las 2 de la madrugada con la mitad de las chicas del salón pidiendo panqueques y papas fritas mientras mi teléfono seguía iluminándose con mensajes de sus tías llamándolo asqueroso y sus primos diciendo que siempre supieron que algo andaba mal con él. Su hermana María fue la única que lo defendió, diciendo que debía haber hecho algo para que él actuara de esa manera, lo que hizo que su mamá Linda explotara en mayúsculas sobre cómo ninguna mujer merece ser tratada como basura después de tener un bebé. Finalmente me desplomé en casa de Jenna alrededor de las 4 de la madrugada con un bebé en su corralito que le había pedido prestado a su hermana antes. Mi teléfono me despertó a las 7 de la mañana, vibrando sin parar con 47 llamadas perdidas de María, quien me dejó este loco correo de voz gritando que destruí el WhatsApp de su familia con mis mentiras y que yo era una vaca amargada tratando de arruinar la reputación de su hermano. El bebé comenzó a llorar justo cuando escuché el chirrido del auto de Anthony y supe que había estado en casa de su mamá toda la noche siendo absolutamente destruido por ella porque Linda no juega cuando se trata de faltarle el respeto a las mujeres. Comenzó a golpear la puerta de Jenna con tanta fuerza que todo el marco temblaba y podía oírlo gritar que era mejor que abriera ahora mismo. Jenna ya estaba despierta preparando café y me miró y me dijo que empezara a empacar las cosas del bebé mientras ella se encargaba de este tonto. Tomé la pañalera y comencé a meter fórmula y ropa allí mientras Anthony seguía gritando a través de la puerta que iba a retractarme de todo lo que le había enviado a su familia o me haría la vida imposible. Jenna abrió la puerta pero mantuvo la cadena puesta y le dijo que tenía que irse antes de que llamara a la policía. Trató de pasar a la fuerza, pero la cadena se mantuvo y fue entonces cuando me vio sosteniendo al bebé y perdió la cabeza por completo. «No te llevarás a mi hija a ninguna parte», gritó y trató de alcanzar a través del hueco de la puerta. Jenna le cerró la puerta en la cara e inmediatamente comenzó a grabar en su teléfono mientras él seguía golpeando y gritando amenazas sobre cómo me haría arrepentir de humillarlo. Abrió la puerta de nuevo con el teléfono en alto y él ni siquiera se dio cuenta al principio. Seguía gritando sobre cómo yo era una gorda psicópata que no podía manejar la verdad. Y fue entonces cuando 3 vecinos salieron, incluida la señora Smith de 2 casas más abajo, que preguntó en voz muy alta si debía llamar al 911. Anthony finalmente vio todos los teléfonos apuntando hacia él e inmediatamente cambió todo su tono, retrocediendo y diciendo que podíamos hablar de esto como adultos. Prácticamente corrió a su auto y salió disparado mientras Jenna ya estaba publicando el vídeo en su historia de Instagram. Volvimos adentro y finalmente sentí que podía respirar por primera vez desde que vi esos mensajes de texto. El apartamento de Jenna olía a velas de vainilla y tenía comida vietnamita para llevar esperando que había pedido mientras yo dormía. Me mostró su habitación libre donde su hermana ya había instalado un corralito completo con sábanas e incluso un pequeño móvil colgando sobre él. El bebé se durmió casi de inmediato y yo me quedé sentada allí en la cama sintiéndome segura por primera vez en meses. 3 horas más tarde, mi teléfono comenzó a volverse loco con notificaciones porque alguien había tomado la transmisión en vivo de Jenna y la había publicado en el grupo de Facebook de nuestro vecindario. Los comentarios llegaban a raudales de mujeres que ni siquiera conocía. Decían que Anthony les había tirado los tejos en el gimnasio, en el supermercado,
incluso en la guardería cuando yo estaba en casa con el bebé. Una mujer dijo que él le había pedido su número en la gasolinera mientras su esposo estaba cargando gasolina y otra dijo que había intentado agregarla en Instagram con un mensaje asqueroso sobre cómo ella era mucho más atractiva que su esposa. Entonces Derek, el mejor amigo de Anthony desde la secundaria, me envió estas capturas de pantalla de su chat grupal que me enfermaron físicamente. Anthony había estado presumiendo de entrenarme para quedarme en casa y no salir para poder hacer lo que quisiera. Había estado compartiendo fotos de mujeres de aplicaciones de citas y pidiéndoles a los chicos que las calificaran mientras me llamaba un 4 como máximo después del bebé y decía que se merecía algo mejor. La peor parte fue que bromeó sobre cómo me había convencido de que perder el peso del bebé era imposible, así que ni siquiera lo intentaría. Al día siguiente, Linda apareció en el apartamento de Jenna con su propio bebé en un portabebés y una bolsa llena de fórmula y pañales. Me abrazó fuertemente y se disculpó por criar a un hijo tan basura mientras su bebé hacía esos lindos ruiditos. Espera, ¿cómo se organizó todo el salón al instante así? ¿La forma en que todos dejaron lo que estaban haciendo? ¿La señora con los papelitos de aluminio? ¿La que se depilaba? Ayudar a una extraña es increíble. ¿Qué los hizo unirse tan rápido? Me entregó una tarjeta de presentación de su abogada de divorcios y dijo que ya había llamado para avisarles que iría. Crié a ese chico mejor que esto, dijo mientras me tomaba de la mano. Lo que necesites, cuando lo necesites, llámame. 2 días después, estaba sentada en la sala de espera del abogado con el bebé inquieto en mi regazo mientras trataba de llenar todos estos formularios sobre bienes y preferencias de custodia y motivos de divorcio. Mi mano temblaba literalmente mientras escribía abuso emocional e infidelidad en los cuadritos. La señora Rodríguez, la abogada, era una mujer pequeña que parecía que podía destruir a alguien en la corte y revisó todas las leyes de divorcio de Texas sobre bienes gananciales y cómo los mensajes de texto más el vídeo de Jenna eran perfectos para probar el abuso emocional. Dijo que probablemente podría obtener manutención conyugal y definitivamente manutención infantil. Pero luego mencionó que la tarifa de presentación era de $300 y me di cuenta de que ni siquiera tenía tanto en mi cuenta. Fue entonces cuando intenté usar mi tarjeta de débito en la farmacia más tarde para comprar fórmula y fue rechazada. Llamé al banco y me dijeron que Anthony había retirado todo de nuestra cuenta conjunta esa mañana. Todos los $8.400 se fueron a las 9 de la mañana justo después de que salí de la casa con Jenna. La técnica de farmacia me miraba mientras yo estaba allí parada sosteniendo la tarjeta rechazada y a mi bebé llorando que necesitaba fórmula en ese momento. Le entregué los últimos 20 de mi billetera y me devolvió $3 de cambio, lo que significaba que tenía exactamente $3 a mi nombre. De vuelta en el apartamento de Jenna, estaba mezclando la fórmula cuando Mia me envió un mensaje de texto preguntándome si había visto lo que había publicado en línea. Había comenzado un GoFundMe llamado Ayuda a una nueva mamá a escapar del abuso emocional, y adjuntó el vídeo de la reunión que alguien había tomado de Ashley arrojándole la bebida a la cara a Anthony. En 2 horas, tenía $3 de clientes del salón y vecinos y completos extraños comentando sobre sus propias experiencias con hombres basura. La gente lo estaba compartiendo por todas partes y el número seguía aumentando cada vez que actualizaba la página. Mi teléfono vibró con un mensaje de Ashley el tercer día y me había enviado capturas de pantalla que hicieron que mi estómago se revolviera. Anthony tenía perfiles en Tinder, Bumble, Hinge, Match y OkCupid, todos creados cuando tenía 7 meses de embarazo con su biografía que decía: emprendedor, sin hijos, buscando algo real. Las fotos de perfil eran de nuestras vacaciones en Cancún el año pasado, donde yo había tomado todas las fotos, así que no estaba en ninguna de ellas. A las 2 de la mañana, mi mamá me llamó gritando que Anthony estaba en su casa golpeando las puertas y ventanas exigiendo saber dónde me escondía. Su cámara de seguridad lo atrapó pateando su noma de jardín en pedazos mientras gritaba que yo estaba envenenando a todos en su contra y que me haría pagar por arruinarle la vida. Llegó la policía, pero él ya se había ido cuando llegaron y mamá temblaba tanto que no podía sostener su teléfono firmemente durante nuestra videollamada. A la mañana siguiente, fui a la estación de policía con todas las imágenes y mensajes de texto para solicitar una orden de restricción, pero el oficial dijo que tardaría de 2 a 3 días en procesarse a menos que hubiera un peligro físico inmediato. El bebé necesitaba un cambio de pañales allí mismo en la estación y no me quedaban toallitas húmedas, así que tuve que usar toallas de papel del baño, lo que la hizo llorar aún más fuerte. Jenna y yo elaboramos una rutina en la que ella hacía su trabajo de marketing desde casa mientras yo cuidaba de los 2 bebés y su hermana traía víveres cada pocos días. No había dormido más de 2 horas seguidas desde que dejé a Anthony,
pero de alguna manera me sentí más segura que en meses, aunque me dolía todo el cuerpo. Día 5. Anthony publicó en Instagram que yo era mentalmente inestable por la depresión posparto y había secuestrado a nuestra hija, etiquetando a mi empleador y a todos mis primos y amigos de la universidad. Escribió esta larga publicación sobre estar preocupado por la seguridad del bebé con un emoji de llanto y diciendo que solo quería recuperar a su familia. Mi jefa me envió un mensaje de texto preguntándome si estaba bien porque Anthony había llamado a la oficina afirmando que estaba teniendo una crisis nerviosa y necesitaba ayuda psiquiátrica. Dijo que no le creía, pero Recursos Humanos necesitaba documentación sobre la situación para sus registros, lo que significaba más papeleo para el que no tenía energía. Fue entonces cuando la mamá de Anthony, Linda, explotó en el chat grupal de la familia publicando todos sus perfiles de citas y las capturas de pantalla que todos le habían estado enviando. Su tía Teresa respondió diciendo que sabía que algo andaba mal cuando se perdió la Pascua por una emergencia laboral que ahora se daba cuenta de que probablemente era otra mujer. Toda la familia comenzó a tomar partido, con sus primos llamándolo repugnante mientras su hermano lo defendía diciendo que yo debía haberlo llevado a eso. Una semana después de la reunión, la orden de restricción finalmente fue aprobada y el alguacil notificó a Anthony en su oficina justo frente a todos sus compañeros de trabajo y su jefe. Me envió un mensaje de texto desde su teléfono del trabajo diciendo que había cometido un gran error y que esto no había terminado. Pero la señora Rodríguez de la Oficina de Asistencia Legal me dijo que hiciera capturas de pantalla de todo y no respondiera. Mientras empacaba más de mis cosas del almacén, encontré la vieja computadora portátil de Anthony en una caja y cuando la abrí, su correo electrónico aún estaba conectado. Mi dedo se cernía sobre la bandeja de entrada porque mirar podría ayudar a mi caso, pero también se sentía mal incluso después de todo lo que había hecho. El bebé comenzó a llorar antes de que pudiera decidir, así que cerré la computadora portátil y fui a alimentarla en su lugar. Mientras comía, mi teléfono comenzó a vibrar con mensajes de Facebook de 3 mujeres diferentes en el grupo de nuestro vecindario. La primera, Sara de 2 calles más allá, envió capturas de pantalla de mensajes que Anthony le envió al gimnasio el año pasado. Había preguntado si quería una compañera de entrenamiento y dijo que yo era demasiado perezosa para hacer ejercicio con él. La segunda mujer, Jennifer, dijo que él aparecía en la piscina comunitaria cada vez que ella estaba allí con sus hijos. Tenía fotos de él sentado junto a ella a pesar de que toda el área de la piscina estaba vacía. La tercera, Amy, reenvió mensajes de texto de hace 2 años donde él la invitaba a tomar un café y decía que estaba pensando en dejarme. Hice capturas de pantalla de todo y lo agregué a la carpeta que Rodríguez me dijo que hiciera. 3 días después, estaba en el supermercado comprando fórmula cuando alguien comenzó a grabarme con su teléfono. La hermana de Anthony, María, estaba parada en el pasillo de cereales apuntándome con su cámara mientras el bebé dormía en su asiento de auto. Caminó directamente hacia mí y comenzó a gritar sobre cómo estaba destruyendo la vida de su hermano. Dijo que solo estaba enojada por el peso del bebé y que estaba tratando de vengarme. Otros compradores se detuvieron y la miraron mientras ella hablaba más fuerte y se acercaba al bebé. Un hombre mayor se interpuso entre nosotras y le dijo que retrocediera. El gerente de la tienda se acercó e hizo que María se fuera mientras yo estaba allí parada temblando. Esa noche, Mía apareció en el apartamento de Jenna con un horario que había hecho. Todas las mujeres del salón se habían inscrito en turnos para cuidarme. Trajeron cenas y recipientes desechables para que yo no tuviera que lavar los platos. Sostuvieron al bebé mientras yo me duchaba. Se sentaron conmigo mientras lloraba por todo lo que se desmoronaba. La hija de Mía trabajaba como asistente legal y se ofreció a organizar todas mis pruebas de forma gratuita. Hizo carpetas para todo y me enseñó cómo documentar cada incidente correctamente. El día 10, finalmente volví a la computadora portátil de Anthony mientras el bebé dormía la siesta. El historial de su navegador hizo que se me revolviera el estómago. Había estado buscando derechos del padre, Texas, y cómo demostrar que la madre no es apta durante semanas. También hubo búsquedas de apartamentos cerca del trabajo de hace 3 meses, antes de que naciera el bebé. Había estado planeando dejarnos todo el tiempo. 2 días después, un repartidor llamó a la puerta de Jenna con un enorme arreglo floral. La tarjeta decía: «Por favor, vuelve a casa. Cambiaré. Piensa en nuestra hija». El repartidor me tomó una foto sosteniéndolos antes de que me diera cuenta de lo que estaba sucediendo. Rodríguez dijo que esto era evidencia de que Anthony sabía dónde me estaba quedando, lo que violaba la orden de restricción. Presentamos un informe esa tarde. A la mañana siguiente, mi teléfono en el trabajo no dejaba de sonar. Mi jefa dijo que alguien seguía llamando y preguntando por mí, luego colgaba cuando lo transferían.
Recursos Humanos contó 17 llamadas en una mañana desde diferentes números. Los rastrearon todos hasta teléfonos prepago comprados en efectivo. Mi supervisor me llevó a un lado y me sugirió que tomara una licencia sin goce de sueldo hasta que las cosas se calmaran. No podía permitirme no trabajar, pero tampoco podía arriesgarme a que Anthony apareciera en mi trabajo. 2 semanas después de la reunión, alguien llamó a la puerta de Jenna. Una mujer con un portapapeles dijo que era del CPS investigando una denuncia de peligro para un menor. La denuncia decía que yo era inestable y vivía con extraños que podrían lastimar al bebé. Quería entrar de inmediato para comprobar las cosas. El bebé tenía dermatitis del pañal por una nueva marca de pañales y yo no me había duchado en 3 días. Tenía el cabello grasiento y manchas de fórmula en la camisa. La investigadora, la señora Tub Williams, miró alrededor del apartamento tomando notas en su portapapeles. Revisó la cuna del bebé, miró los suministros de pañales y me vio cambiarla. Dijo que el bebé se veía sano y que el ambiente era seguro. También dijo que la denuncia parecía una represalia y que veía este patrón todo el tiempo en las disputas por la custodia. Cerraría el caso por infundado, pero me advirtió que documentara todo. Después de que se fue, no podía dejar de revisar las cerraduras de las puertas. Cada auto que pasaba me hacía saltar. El bebé comenzó a llorar más de lo habitual, captando mi estrés. A las 3 de la mañana, Jenna me encontró parada junto a la ventana con un cuchillo de cocina, mirando el estacionamiento. Me hizo dejar el cuchillo y me ayudó a volver a la cama. Al día siguiente, mi primo me envió capturas de pantalla de Instagram. Alguien había creado una cuenta falsa usando mi nombre y había publicado fotos de nuestra luna de miel. La leyenda decía cosas como: extraño a mi esposo y el posparto me volvió loca. 60 personas ya habían dado me gusta a las publicaciones, incluidos algunos de los compañeros de trabajo de Anthony. Mi primo denunció la cuenta, pero Instagram dijo que podría tardar semanas en eliminarla. Rodríguez lo agregó a nuestro archivo de evidencia y dijo que esto mostraba un patrón de acoso. Que la suegra le dé a la esposa de su hijo la tarjeta de una abogada de divorcios es una acción muy inusual. Me pregunto cuántas veces ha visto señales de advertencia antes de este momento. 3 días después, la señora Rodríguez me llamó mientras alimentaba al bebé en casa de Linda. Había presentado una moción de emergencia sobre la cuenta falsa de Instagram y le pidió al juez una orden de restricción. La audiencia no se llevaría a cabo hasta dentro de 3 semanas porque el calendario de la corte estaba lleno. Mientras tanto, Anthony aún podía entrar legalmente a nuestra casa cuando quisiera, ya que su nombre estaba en la escritura. Esa misma tarde, fui a revisar nuestro correo y encontré un montón de estados de cuenta de tarjetas de crédito que nunca había visto antes. 3 tarjetas diferentes, todas a mi nombre, con saldos al máximo de $6 cada una. Los cargos mostraban suscripciones a aplicaciones de citas, restaurantes elegantes, habitaciones de hotel y compras de joyas que se remontaban a más de un año. Mis manos temblaron cuando sumé con acento agudo la deuda total de $18. La compañía de la tarjeta de crédito dijo que necesitaba presentar una denuncia policial por fraude antes de que investigaran. Linda me llevó a la estación de policía a la mañana siguiente con una carpeta de estados de cuenta bancarios que había estado guardando. Mostró a los oficiales cómo le había estado enviando dinero a Anthony todos los meses durante los últimos 3 años para ayudarlo con nuestras facturas. Él le dijo que yo era terrible con el dinero y seguía gastándolo todo en cosas estúpidas. Ella le creyó y nunca me preguntó directamente al respecto. El informe de fraude tardó 2 horas en completarse con toda la documentación que tuvimos que proporcionar. Esa noche, mientras Linda preparaba la cena, el bebé miró a su gato y sonrió por primera vez desde que nos fuimos de casa. No solo una sonrisa de gases, sino una verdadera sonrisa con dientes que iluminó todo su rostro. Empecé a llorar tan fuerte que no podía respirar porque tal vez ella no recordaría nada de este caos. Jenna tomó su teléfono y grabó todo, nuestro primer momento feliz en semanas. 5 días después, tuve que volver a la casa con 2 policías para recoger más de nuestras cosas. Anthony había cambiado todas las cerraduras aunque el abogado dijo que eso era ilegal. El cerrajero tardó 40 minutos en hacernos entrar. La alfombra del cuarto del bebé estaba arruinada con manchas de lejía por todas partes. Mi vestido de novia estaba cortado en pedazos en el piso del dormitorio. Todas las fotos de nuestros álbumes estaban rotas o me habían arañado la cara. Los oficiales tomaron fotos de todo mientras yo empacaba la ropa que no estaba destruida. En la habitación del bebé, había vertido pintura sobre el colchón de su cuna y había tirado todos sus peluches a la basura. Tomé lo que pude salvar mientras los oficiales documentaban cada artículo dañado para su informe. Esa noche,
Recibí un mensaje de Facebook de alguien llamado Rachel que decía que era la novia de Derek. Había estado grabando en secreto las conversaciones de Anthony y Derek durante meses porque estaba preocupada por la influencia de Derek. Tenía archivos de audio de Anthony jactándose de mantenerme a raya y asegurarme de que supiera mi lugar. Otra grabación lo tenía discutiendo formas de ocultar dinero antes de solicitar el divorcio. Me envió 15 archivos diferentes a través de un enlace seguro y dijo que testificaría si fuera necesario. Empecé a llevar un cuaderno de todo lo que sucedió con fechas, horas y nombres de testigos. La pila de evidencia se hacía más gruesa cada día, pero la señora Rodríguez me advirtió que la corte de familia no siempre se preocupaba por el abuso emocional. Dijo que los jueces querían ver amenazas directas a la seguridad del niño, no solo mal comportamiento hacia mí. 2 semanas después, la empresa de Anthony lo puso en licencia administrativa después de que alguien les envió el vídeo de la reunión que se había vuelto viral en LinkedIn. Envió un correo electrónico masivo a todos los que conocíamos afirmando que yo estaba teniendo una crisis nerviosa y destruyendo a un hombre inocente. La gente me lo reenvió todo el día, algunos ofreciendo apoyo y otros preguntando si necesitaba ayuda psicológica. Linda contrató a un investigador privado llamado Marcus sin decírmelo hasta que él ya había encontrado cosas. Marcus descubrió que Anthony tenía perfiles en 5 sitios de citas diferentes que había estado usando durante viajes de negocios durante años. Había un segundo teléfono que guardaba en su oficina y un apartado postal donde le enviaban tarjetas de crédito. El patrón comenzó 6 meses antes de nuestra boda, según las marcas de tiempo que encontró Marcus. Luego, exactamente un mes después de la reunión, me entregaron documentos legales en casa de Linda. Anthony había solicitado la custodia de emergencia alegando que yo era mentalmente inestable y había secuestrado a nuestra hija. Su abogado adjuntó el informe del CPS de su visita y calificó mi salida de la casa como abandono del matrimonio. La fecha del juicio se fijó para 2 semanas después y la señora Rodríguez dijo que esto se iba a poner feo rápidamente. El salón se convirtió en nuestra sede esa misma tarde, con Mía despejando la trastienda y colocando pizarras blancas para rastrear todo. Se encargó de publicar actualizaciones en las redes sociales mientras Jenna comenzaba a llamar a cada persona de la reunión que vio lo que sucedió. Ashley manejó la página de GoFundMe y Linda trabajó sus contactos de la iglesia para encontrar testigos de carácter que supieran qué tipo de padre era realmente Anthony. Teníamos tableros de evidencia con cronogramas e impresiones de capturas de pantalla y carpetas codificadas por colores para diferentes tipos de pruebas. Rachel, una de las estilistas, me habló aparte 3 días después con su teléfono en la mano y una mirada enferma en su rostro. Reprodujo una grabación de voz de la fiesta de Navidad de la compañía del año pasado donde Anthony estaba borracho y hablando con su amigo Derek sobre cómo lo atrapé con un bebé. Sus palabras exactas fueron que cambiaría una vez que naciera el niño y encontraría a alguien más joven que no se dejara ir. Derek se rió y me llamó la esposa de práctica, mientras Anthony decía que solo estaba esperando el momento adecuado para irse. Mi mano temblaba tanto que dejé caer el teléfono y tuve que sentarme mientras Rachel me frotaba la espalda. A la mañana siguiente conduje a la biblioteca pública y pasé 6 horas investigando las leyes de custodia de Texas en sus computadoras. Aprendí sobre el derecho de primera negativa, lo que significaba que él no podía dejar al bebé con su mamá sin ofrecerme tiempo primero. Las visitas supervisadas eran posibles si podía probar que él no era apto y las citas con un tutor ad litem significaban que el tribunal asignaría a alguien para que representara los intereses del bebé. La bibliotecaria siguió trayéndome agua y bocadillos después de que me vio llorando por los estatutos de custodia. El conocimiento se sintió como ponerse una armadura pieza por pieza aunque me ardían los ojos de mirar sitios web legales. Llegó el día 35 y Linda me recogió para enseñarme mantenimiento básico del auto en su entrada. Me mostró cómo revisar el aceite y cambiarlo mientras me decía que Anthony nunca aprendió porque esperaba que otras personas se encargaran de todo por él. Hablamos sobre criar niños versus niñas y admitió que falló con Anthony, pero prometió que no cometería los mismos errores con su nuevo bebé. Dijo que verme luchar por mi hija le hizo darse cuenta de lo pasiva que había sido como madre. 2 días después, el abogado de Anthony envió una oferta de acuerdo que hizo que la señora Rodríguez se riera a carcajadas cuando la leyó. Yo me quedaría con el bebé, pero él se quedaría con la casa que compramos juntos. Sin manutención conyugal a pesar de que yo era ama de casa y dividiríamos la deuda por igual. La señora Rodríguez lo llamó insultante, pero me advirtió que los juicios eran caros y que el GoFundMe se había estancado en $8. Dijo que podría tener que considerar aceptar algo cercano a esto si no podíamos permitirnos seguir luchando. Empecé a publicar todo en Instagram y Facebook para crear un registro de mi rutina diaria de cuidado infantil.
Cada hora de alimentación fue fotografiada. Cada visita al médico documentada. Cada hito registrado con marcas de tiempo y ubicaciones. Las publicaciones comenzaron a recibir cientos de comentarios de extraños que seguían toda la historia y ofrecían apoyo. Personas que nunca había conocido estaban compartiendo mis publicaciones y etiquetando a abogados que conocían y que podrían ayudar pro bono. Llegó el día 40 con Anthony apareciendo en el chequeo de los 4 meses del bebé reclamando los derechos del padre a la información médica. Hizo tal escena cuando el médico se negó a discutir cualquier cosa sin mi consentimiento que la seguridad tuvo que escoltarlo para que saliera. El incidente fue directamente al registro médico y el médico escribió una nota detallada sobre su comportamiento agresivo. La recepcionista me dio una copia de las imágenes de seguridad en una unidad USB sin que yo se la pidiera. La señora Rodríguez presentó citaciones para los registros telefónicos de Anthony, todos los datos de su aplicación de citas y 3 años de estados de cuenta de tarjetas de crédito. Los honorarios legales llegaron a $5 esa semana y estaba a punto de decirle que se detuviera cuando Linda silenciosamente extendió un cheque por el monto total. Dijo que lo considerara su disculpa por criarlo mal y no enseñarle cómo ser un ser humano decente. Todas las noches tenía el mismo sueño de entrar a esa reunión y verlo con Ashley al otro lado de la habitación. Me despertaba a las 3 de la madrugada preguntándome si debería haberme quedado en casa como él me dijo. Jenna vino una mañana después de que le envié un mensaje de texto sobre los sueños y me recordó que la obediencia no habría cambiado quién era él. Dijo que incluso si me hubiera quedado en casa esa noche, él todavía habría estado en aplicaciones de citas y planeando irse. La audiencia de custodia finalmente llegó 6 semanas después de que él presentó la solicitud y Anthony apareció con un traje nuevo con 5 chicos de su gimnasio. Todos testificaron que nunca lo habían visto ser otra cosa que devoto a su familia, lo cual fue gracioso ya que ninguno de ellos me había conocido a mí ni al bebé. Tenía 50 páginas de documentación impresa y encuadernada, 12 testigos, incluida su propia madre, y cajas de evidencia sobre su comportamiento. La jueza pasó 10 minutos revisando todo mientras Anthony seguía tratando de interrumpir y explicar su versión de los hechos. La jueza finalmente levantó la vista de los papeles y dijo que estaba ordenando una evaluación de custodia que costaría $3.500 divididos entre nosotros. Anthony en realidad sonrió cuando ella dijo eso porque sabía que yo no podía pagar $1.750 por mi cuenta. Luego lanzó la verdadera bomba y dijo que el bebé tendría custodia compartida temporal a partir de ese momento hasta que se hiciera la evaluación. Mi estómago se fue al piso porque eso significaba que mi bebé de 3 meses pasaría las noches en su casa. La audiencia terminó y salí de ese juzgado sintiendo que todo el sistema legal me había fallado por completo. La forma en que Rachel guardó esa grabación de la fiesta de Navidad durante todo un año me hace preguntarme si había estado observando el comportamiento de Anthony durante mucho tiempo. ¿Sabía que algo malo pasaría y quería tener pruebas listas? En 2 horas, Mia ya había publicado sobre esto en la página de Facebook del salón pidiendo ayuda con la tarifa de evaluación. A la mañana siguiente habían recaudado más de $2 a través de Venmo y personas dejando efectivo en el salón. El canal de noticias recogió la historia y la presentó como su segmento de bienestar sobre el apoyo de la comunidad a una mamá local. La reputación de Anthony empeoraba cada día a medida que más personas se enteraban de lo que nos había hecho a mí y al bebé. Llegó el día 45 y era hora de la primera noche con Anthony, lo que significaba que tenía que empacar su pañalera. Puse fórmula y pañales extra y su elefante de peluche favorito que la ayudaba a dormir por la noche. Jenna vino esa noche para hacerme compañía porque sabía que no podría soportarlo sola. Trajo agujas de tejer e hilo e intentó enseñarme a hacer una bufanda para mantener mis manos ocupadas. Seguía revisando mi teléfono cada 5 minutos esperando que Anthony enviara un mensaje de texto diciendo que algo andaba mal con el bebé. Por la mañana había hecho la mitad de la bufanda más fea que jamás hayas visto y había llorado con 3 cajas de pañuelos. Cuando Anthony la trajo de vuelta a la tarde siguiente, tenía la peor dermatitis del pañal que jamás había visto en un bebé. Todavía vestía la misma ropa de ayer y lloraba porque tenía tanta hambre que no podía calmarse. Se paró en mi puerta afirmando que había llorado toda la noche y que tal vez estaba enferma por mi negligencia de alguna manera. Tomé fotos de todo, incluida la botella de fórmula vacía que había traído, y llamé al pediatra de inmediato para documentarlo. 3 días después, la evaluadora de custodia, Ladra Park, vino a entrevistarme a mi apartamento durante 3 horas seguidas. Me preguntó sobre cada detalle de la participación de Anthony durante mi embarazo y el parto y esos primeros meses. Le mostré los recibos de todo lo que había comprado para el bebé, incluidos la cuna, el asiento para el auto y la ropa.
Tenía capturas de pantalla que mostraban que fui a todas las citas con el médico sola mientras él estaba en aplicaciones de citas durante mi parto. Tomó notas en su computadora portátil y pidió ver la habitación del bebé y dónde dormía y jugaba. La semana siguiente, Ladra Park hizo una visita sorpresa al apartamento de Anthony para verificar su situación de vida para el bebé. No encontró cuna ni artículos para bebés, excepto un corralito metido en el armario de su pasillo, todavía en la caja. Su refrigerador no tenía nada más que cerveza y recipientes viejos para llevar y ni una sola cosa para que un bebé comiera. Trató de decirle que lo había saboteado al no darle ningún suministro, pero ella siguió escribiendo en su cuaderno. Alrededor del día 52, Rachel me llamó de la nada diciendo que tenía algo importante que contarme sobre Anthony. Vino con otras 3 amigas del grupo de Anthony y todas tenían grabaciones y capturas de pantalla para compartir. Llamaban a sus novios la hermandad de la misoginia porque todos se animaban mutuamente a tratar a las mujeres como basura. Las pruebas se remontaban a 5 años atrás y mostraban cómo compartían consejos para controlar a sus novias y mantenerlas inseguras. Una chica tenía grabaciones de su novio presumiendo de cómo Anthony le enseñó a hacerme sentir inútil después de tener el bebé. Me dieron copias de todo y dijeron que testificarían si era necesario porque estaban hartas de proteger a esos hombres horribles. 2 días después estaba en Target comprando pañales cuando literalmente me encontré con James, del instituto, en el pasillo de bebés. Se había enterado de todo lo que pasaba con Anthony y dijo que nunca entendió qué veía yo en ese tipo. Estaba siendo muy dulce y dijo que me merecía algo mejor, pero entonces me fijé en su anillo de matrimonio cuando cogió algo. Me deseó lo mejor y se fue, y yo me quedé ahí pensando en lo diferente que podría haber sido la vida con alguien decente. Esa misma semana, la empresa de Anthony lo despidió después de que el vídeo de LinkedIn se hiciera viral y varias mujeres de su oficina presentaran denuncias por acoso. Publicó una locura en Facebook culpándome de arruinarle la vida y amenazando con obtener la custodia completa ahora que estaba desempleado. Se hacía llamar amo de casa como si hubiera estado cuidando del bebé todo este tiempo en lugar de descuidarla. La señora Rodríguez presentó cargos por desacato contra él por violar la orden de alejamiento y destruir mi propiedad y por el fraude financiero con las cuentas. Me advirtió que era posible que se presentaran cargos penales, pero eso podría volverlo más desesperado y peligroso de lo que ya era. 3 días después, la señora Rodríguez me llamó a su despacho y por su cara supe que algo pasaba. Deslizó un documento sobre su escritorio y cuando lo leí empecé a reírme tanto que no podía respirar. Anthony me estaba pidiendo una pensión alimenticia porque aparentemente yo había destruido su carrera y su reputación y ahora necesitaba una manutención para sobrevivir. La risa se convirtió en llanto y la señora Rodríguez me dio pañuelos mientras me explicaba que esto era bastante común en los abusadores a los que les gusta darle la vuelta a la tortilla y hacerse las víctimas. Mientras tanto, Ladra Park estaba haciendo su investigación de custodia y entrevistando a todos los que nos conocían. Habló con las trabajadoras de la guardería, que confirmaron que yo hacía todas las entradas y salidas mientras que Anthony ni siquiera sabía los nombres de las maestras. Nuestro pediatra le mostró los registros que probaban que yo llevaba sola al bebé a todas las citas y que Anthony nunca había llamado para preguntar por su salud. 3 vecinos diferentes le contaron que habían visto a Anthony irse a sus supuestos viajes de trabajo, que coincidían perfectamente con la actividad de su aplicación de citas y los cargos del hotel. Linda vino a mi apartamento la semana siguiente con viejos álbumes de fotos de la infancia de Anthony. Me enseñó fotos de él haciendo berrinches en fiestas de cumpleaños cuando otros niños recibían regalos, gritándole a su hermana pequeña por tocar sus juguetes y una en la que estaba en pleno ataque de nervios porque alguien más había ganado un juego. No dejaba de decir que le había dado todo lo que quería y nunca le había hecho afrontar las consecuencias y ahora se daba cuenta de que había creado a este monstruo. Nos sentamos allí durante 1 hora mirando esas fotos de un niño que creció para ser exactamente quien siempre fue. Entonces el nuevo abogado de Anthony envió una carta de cese y desistimiento amenazándome con demandarme por difamación por las publicaciones en redes sociales por $100.000. La señora Rodríguez se rió a carcajadas cuando la leyó y dijo que la verdad era una defensa absoluta, así que lo intentara. Pero me temblaban las manos porque, aunque sabía que estaba diciendo la verdad, la amenaza me asustaba. Finalmente llegó la audiencia por desacato y todos entramos en el juzgado. Anthony se quedó allí afirmando que cada una de las violaciones era solo un malentendido y que yo estaba siendo vengativa e intentando arruinarle la vida. La jueza revisó todas las pruebas, incluyendo fotos de mi ropa destruida, documentación de las violaciones de la orden de alejamiento y pruebas de las cuentas de crédito fraudulentas que abrió.
Le ordenó asistir a clases para el control de la ira y dijo que solo podía tener visitas supervisadas con el bebé. Su primera visita supervisada fue un desastre de principio a fin. La supervisora documentó que se pasó toda la hora mirando su teléfono mientras el bebé lloraba y me buscaba a través de la ventana. Repetía que esto era ridículo y que yo había puesto a todo el mundo en su contra y la supervisora anotó cada palabra. Cuando terminó la hora, el bebé prácticamente saltó a mis brazos y Anthony salió furioso sin siquiera despedirse de ella. Después de que saliera la noticia, las mujeres empezaron a aparecer de la nada con sus propias historias sobre Anthony. 43 mujeres en total de 3 gimnasios diferentes, 2 cafeterías e incluso madres de las clases prenatales a las que fui durante el embarazo. Creamos un grupo privado de Facebook donde todas compartían capturas de pantalla e historias y se dieron cuenta de que tenía exactamente las mismas frases para ligar y los mismos patrones con todas. Estaba haciendo las maletas del apartamento cuando encontré nuestro álbum de boda metido en el fondo del armario. La chica de blanco parecía tan joven, feliz y confiada, y no tenía ni idea de lo que se avecinaba. La sonrisa de Anthony parecía diferente ahora, depredadora, falsa y calculadora. Guardé una foto mía con mis amigas en la que todas reíamos y resplandecíamos de esperanza, y luego tiré el resto a la basura, donde pertenecían. El informe de evaluación de custodia de Ladra Park llegó 2 semanas después, recomendando la custodia exclusiva para mí con visitas supervisadas solo para Anthony, además de terapia obligatoria. Señaló rasgos narcisistas preocupantes y una completa falta de vínculo parental, y dijo que no mostraba ningún interés genuino por el bienestar del bebé. El abogado de Anthony solicitó inmediatamente una segunda evaluación, pero en la siguiente cita judicial la jueza la rechazó. Fijó la audiencia final de custodia para el mes siguiente y, cuando denegó su solicitud, Anthony literalmente se levantó y salió furioso de la sala. Su abogado corrió tras él y pudimos oír gritos en el pasillo antes de que el abogado volviera y le dijera a la jueza que se retiraba del caso porque no representaba a gente que mentía sobre las pruebas. Así que ahora Anthony se representaba a sí mismo, lo que, según la señora Rodríguez, era en realidad una buena noticia porque probablemente seguiría empeorando las cosas para él. A la mañana siguiente, Ashley me llamó gritando que había encontrado a Anthony en 3 aplicaciones de citas diferentes usando fotos de bebés al azar de Google, afirmando que eran su hija y llamándose a sí mismo un padre soltero devoto que necesitaba a alguien que le ayudara a recuperarse de que su exmujer les abandonara. Hizo capturas de pantalla de todo e hizo un hilo en Twitter exponiéndolo con comparaciones de las fotos robadas del bebé y sus perfiles de citas donde escribía cosas sobre lo difícil que era ser padre soltero y cómo su ex estaba mentalmente inestable. En 6 horas tenía 50.000 retweets y la gente estaba encontrando su LinkedIn y Facebook y comentando por todas partes lo patético mentiroso que era. Marcus, el investigador privado, llamó esa misma tarde con algo aún peor, porque al parecer Anthony había estado casado antes en la universidad durante 3 meses hasta que se anuló cuando su exmujer presentó una orden de alejamiento contra él por acoso y acecho. ¿Cómo se las arregla alguien para que 43 mujeres diferentes se presenten con historias similares? El patrón con las mismas frases para ligar en gimnasios y cafeterías me hace preguntarme si tomaba notas o simplemente se repetía sin darse cuenta. Ella se puso en contacto a través de Marcus diciendo que ojalá alguien le hubiera avisado entonces y que testificaría si la necesitábamos. 3 días después, Mia organizó una gran recaudación de fondos en la peluquería llamada Apoyo a las Supervivientes, donde recaudaron $15.000 para mis gastos legales, y cuando Anthony apareció fuera con un cartel de cartón que decía, «La mentalidad de la mafia destruyó mi vida», la policía tuvo que sacarlo mientras las noticias locales filmaban todo. Su propia familia vio la noticia y Linda me llamó llorando diciendo que estaban organizando una intervención sin decirle dónde, donde sus hermanas, tías e incluso su abuela de 80 años escribieron una carta a la jueza sobre cómo había sido manipulador y cruel desde la infancia. Fue entonces cuando Anthony perdió completamente la cabeza y envió un correo electrónico literalmente a todos los de mi lista de contactos, incluyendo a mi jefe, parientes y antiguos amigos de la universidad, con fotos íntimas de nuestro matrimonio, afirmando que yo estaba mentalmente enferma y que había puesto a su familia en su contra mediante manipulación. La señora Rodríguez presentó cargos por acoso criminal inmediatamente y mi jefa llamó a los pocos minutos diciendo que Recursos Humanos lo había visto todo y que me ofrecían una baja remunerada más una escolta de seguridad cuando volviera al trabajo. Mi jefa me dijo que ella había escapado de un matrimonio abusivo 20 años atrás y que toda la empresa me apoyaba.
Por fin llevé al bebé al parque por primera vez en semanas y se rió de cada perro que pasaba y cogió flores mientras otras madres me saludaban con la cabeza con complicidad y una me dio un café sin decir una palabra. En la audiencia por acoso criminal, la exnovia de Anthony de la universidad testificó por Zoom describiendo los mismos patrones de bombardeo amoroso, luego aislamiento, luego control financiero, luego escalada cuando ella intentó irse, mientras la cara de la jueza se endurecía con cada detalle que compartía. La jueza dictaminó que el acoso criminal estaba probado y emitió una orden de alejamiento permanente, además de ordenar a Anthony que pagara $25.000 en daños y perjuicios, mientras Anthony gritaba que era una conspiración y sexismo inverso hasta que los alguaciles lo sacaron a rastras gritando aún sobre apelar. Mientras tanto, Derek dejó a Rachel después de que ella expusiera esas grabaciones y se mudó con Jenna temporalmente. Así que ahora teníamos esta extraña casa de dos mujeres que expusieron a hombres tóxicos mientras nuestros bebés jugaban juntos en el suelo del salón todos los días. Pasaron 3 semanas así hasta que llegó la cita de mediación ordenada por el tribunal y entré en esa fría sala de conferencias para encontrar a Anthony ya sentado allí con su abogado con una mirada de suficiencia. La mediadora empezó a explicar que esta era nuestra oportunidad de arreglar las cosas sin ir a juicio, pero Anthony la interrumpió y se inclinó hacia adelante con una extraña sonrisa en la cara. Dijo que me perdonaría todo si yo retiraba el caso de custodia y volvía a casa como si nada hubiera pasado. El bolígrafo de la mediadora dejó de moverse a media frase mientras su propio abogado empezaba a barajar papeles con aspecto incómodo. Anthony continuó explicando que yo estaba hormonal y confundida y que necesitaba su guía para volver a ser una buena madre y esposa. La mediadora le preguntó si entendía que la condena penal y la orden de alejamiento ya estaban en vigor, pero él hizo un gesto con la mano diciendo que eran malentendidos que se podían solucionar. Cerró su carpeta a los 20 minutos y escribió algo sobre participación de mala fe mientras Anthony seguía insistiendo en que todo el mundo estaba en su contra. 2 días después volví al trabajo a tiempo parcial y encontré todo mi escritorio cubierto de notas adhesivas de mis compañeros de trabajo con corazones y mensajes de apoyo. Caminar por la oficina me pareció surrealista después de meses de citas judiciales, denuncias policiales y sesiones de llanto. El baño se convirtió en mi sala de lactancia 3 veces al día, donde me sentaba con esa máquina conectada a mí pensando en lo diferente que era todo ahora. Mi jefa seguía preguntando por mí y la recepcionista me traía café sin que yo se lo pidiera y todos fingían no darse cuenta cuando tenía que irme pronto a las reuniones con el abogado. La noche anterior a la audiencia final de custodia no pude comer nada y el bebé no dormía. No dejaba de agarrarme la camisa y lloriquear como si supiera que algo grande iba a pasar. Jenna apareció primero con vino que no pude beber por la lactancia. Luego vino Rachel con su bebé. Luego llegó Mia con comida para llevar que nadie tocó. Linda y Ashley llamaron a la puerta juntas alrededor de las 9 y nos sentamos allí sin hablar del día siguiente. Simplemente estando juntas mientras los bebés rodaban sobre las mantas. Nadie se fue hasta después de medianoche y Jenna durmió en el sofá por si necesitaba algo. La mañana llegó demasiado rápido y vomité 2 veces antes de vestirme con el traje conservador que me sugirió la señora Rodríguez. En el juzgado, Anthony ya estaba allí con sus padres, pero Linda y su padre se sentaron a mi lado de la sala negándose a mirarlo. Tenía una pila de papeles impresos de algún sitio web de derechos de los hombres y no dejaba de colocarlos en la mesa del acusado mientras la gente entraba. La señora Rodríguez había organizado todo a la perfección con 57 pruebas en carpetas etiquetadas y 14 testigos, incluyendo vecinos que le oyeron gritar esa noche. La sala se llenó con las mujeres de la peluquería, la señora Bradley de la reunión, incluso la chica rubia, Ashley, que le había tirado la bebida a la cara. La jueza empezó a revisarlo todo mientras Anthony intentaba interrumpir con objeciones que había aprendido en programas de televisión. Leyó la evaluación de custodia que decía que mostraba tendencias narcisistas y falta de inversión parental. La condena por acoso criminal con todos esos mensajes de texto. Las pruebas de fraude de las tarjetas de crédito que había abierto. Anthony se levantó diciendo que todo era una conspiración contra los padres, pero la jueza le amenazó con desacato si no se sentaba y se callaba. Cuando llegó mi turno de testificar, Anthony insistió en interrogarme él mismo, ya que había despedido a su abogado esa misma mañana. Me preguntó por mi peso posparto y si seguía gorda. ¿Cuánto tiempo pensaba dar el pecho como si fuera raro? Si mi estado mental era lo suficientemente estable para la crianza. La señora Rodríguez objetó a cada pregunta mientras la jueza parecía cada vez más molesta. Finalmente, la jueza lo detuvo por completo y dijo que estaba empeorando su caso con cada palabra que salía de su boca. Linda subió al estrado a continuación y su voz se quebró cuando dijo que su propio hijo no era apto para ser padre.
Testificó que solo le había visto con el bebé 3 veces en total y que cada vez estaba con el teléfono ignorando su llanto. Anthony se levantó de un salto gritando que estaba muerta para él y que nunca le perdonaría su traición. La seguridad se dirigió hacia él mientras la jueza ordenaba que lo sacaran de la sala para el resto del procedimiento. Podíamos oírle gritar en el pasillo sobre sus derechos como padre mientras su propio padre se tapaba la cara con las manos. La jueza hizo un receso de 30 minutos, pero todo el mundo sabía lo que se avecinaba por cómo había estado mirando las pruebas. Cuando regresó, dictó el veredicto con una voz tranquila y clara que hizo que todo pareciera definitivo y real. Obtuve la custodia legal y física exclusiva, y Anthony obtuvo visitas supervisadas una vez al mes a la espera de que completara un curso de paternidad y terapia. Tenía que pagar la manutención del niño en función de sus ingresos reales, no de los que decía tener. Cubrir todos mis gastos legales tanto del divorcio como de la batalla por la custodia y mantener la orden de alejamiento durante un mínimo de 3 años. La jueza lo calificó como uno de los casos más claros que había visto en su carrera y dijo que la seguridad del niño era su única preocupación. Trajeron a Anthony de vuelta para la sentencia y perdió completamente los estribos. Tiró sus papeles impresos por todas partes y gritó sobre apelaciones, derechos de los hombres y conspiraciones feministas. La seguridad lo agarró mientras gritaba que nunca dejaría de luchar por su hija, aunque nunca hubiera cambiado un pañal. El bebé empezó a llorar por todo el ruido y la jueza añadió un requisito de evaluación psicológica antes de que pudiera empezar cualquier visita. Fuera del juzgado, su nuevo abogado, al que había contratado esa mañana, dijo que definitivamente apelarían. Pero la señora Rodríguez sonrió y dijo que el tribunal de apelaciones vería las mismas pruebas. Las mujeres de la peluquería me rodearon en un abrazo grupal mientras una reportera local entrevistaba a Mia sobre el apoyo a las mujeres en el divorcio. La victoria se sentía extraña, vacía y asombrosa a la vez. Una semana después, por fin estaba sola con mi hija por primera vez desde que todo empezó. Ya no había supervisores designados por el tribunal que nos vieran desayunar o tomaran notas cuando le cambiaba el pañal. Esa primera mañana fuimos al parque a las 7 de la mañana y ella cogió todas las flores que pasamos. La siesta de la tarde se produjo justo a la hora prevista, a la 1:30 de la madrugada, y no me pasé todo el tiempo comprobando las cerraduras o saltando cuando pasaban coches. El baño de la tarde se convirtió en toda una fiesta de salpicaduras con sus nuevos patitos de goma y se rió tanto que le dio hipo. Linda empezó a venir una vez a la semana para ayudar con la colada y la compra, pero nunca se quedaba más de 1 hora. Me dijo que había empezado terapia para afrontar cómo había consentido a Anthony todos esos años y sacó a relucir cosas de su propia infancia que yo desconocía. Ambas éramos personas diferentes ahora, tratando de construir algo mejor a partir de todos los pedazos rotos. El GoFundMe que creó Mia finalmente se cerró con $47.000 después de que toda la cobertura mediática se apagara. Después de pagar a la señora Rodríguez y las costas judiciales, había suficiente para un depósito de seguridad y el primer mes de alquiler de un pequeño apartamento cerca del centro. Jenna se tomó el día libre en el trabajo para ayudarme con la mudanza y lo cargamos todo en su camioneta en 3 viajes. El lugar era más pequeño que nuestra antigua habitación de invitados, pero no tenía ningún recuerdo de Anthony en las paredes ni el olor de su colonia en los armarios. 2 semanas después del veredicto, el tribunal programó la primera visita supervisada de Anthony en un centro familiar del centro. Llegué 15 minutos antes con el bebé vestida con su vestido amarillo de verano con margaritas. El hecho de que el bebé cogiera todas las flores durante su primer paseo sola me hace preguntarme si de alguna manera también siente la libertad. Como si por fin pudiera explorar el mundo sin toda esa tensión a su alrededor. La supervisora esperó con nosotras 1 hora, pero Anthony nunca apareció. Lo anotó todo en su informe oficial mientras yo llevaba al bebé al parque, donde se subió al banco y dio 3 pasos tambaleantes antes de caerse de culo. Lo grabé con mi teléfono, pero no se lo envié a nadie, lo guardé para nosotras. El abogado de Anthony presentó una apelación al mes siguiente, pero fue denegada en menos de 2 semanas. Derek dejó de salir con él después de que Rachel publicara todas las capturas de pantalla de su chat grupal en Facebook y etiquetara a sus novias. Todo el asunto de la hermandad se desmoronó cuando empezaron a llegar las consecuencias. Anthony volvió a vivir con sus padres y consiguió un trabajo en un concesionario de coches usados junto a la autopista. 4 meses después de que todo comenzara, volví a la peluquería para mi primer corte de pelo de verdad. Mia no me dejó pagar y todas las mujeres estaban allí aunque era martes por la mañana. Ashley salía con un chico que le traía flores al trabajo y Jenna ascendió a gerente regional en su empresa.
Rachel también había empezado terapia y estaba trabajando en sus propios problemas sobre la elección de hombres no disponibles. Todas éramos personas completamente diferentes a las que éramos aquel día en que entré llorando por el mensaje de texto de Anthony. Un mes después del veredicto, recibí una notificación de que Anthony no había pagado aún la manutención de los hijos. La señora Rodríguez solicitó el embargo del salario ese mismo día y en una semana su nuevo trabajo estaba deduciendo automáticamente los pagos de su nómina. Me envió un mensaje de texto desde un nuevo número llamándome vengativa y diciendo que le estaba arruinando la vida, pero lo bloqueé sin responder. El bebé dijo, «Mamá», por primera vez durante el desayuno un jueves por la mañana cualquiera. Me alcanzó con sus manitas y lo dijo claro como el agua mientras el yogur le goteaba por la barbilla. Lloré en mi café y envié el vídeo a Linda y al chat grupal de la peluquería. Volvieron 30 emojis de corazones en un minuto, junto con mensajes de voz de todos gritando. En la consulta del pediatra para su revisión de los 15 meses me encontré con James del instituto con su mujer y su hijo. Su mujer fue muy amable y nos invitó a una cita de juegos en su casa el fin de semana siguiente. No hubo ninguna tensión extraña ni viejos sentimientos, solo dos padres hablando de horarios de sueño y dentición mientras nuestros hijos jugaban con bloques. Había hombres buenos en el mundo. Yo simplemente elegí al equivocado y me quedé demasiado tiempo. 6 meses después de la reunión, me senté a la mesa de mi cocina rellenando solicitudes para el preescolar mientras el bebé dormía la siesta en su cuna. Mi teléfono vibró con el grupo de la peluquería planeando una noche de chicas para el viernes en un nuevo bar de vinos del centro. Fuera de mi ventana la gente paseaba a sus perros, llevaba la compra y vivía su vida normal. Dentro estábamos seguras, estables y empezando de nuevo. Los papeles del divorcio firmados estaban en mi mostrador en un sobre manila listos para el correo del lunes. Así se sentía la libertad. Mañanas normales y tardes tranquilas y nadie haciéndome sentir pequeña. El monitor del bebé mostraba que se movía y fui a buscarla pensando en lo que íbamos a almorzar y tal vez en otro paseo al parque. Ya no tenía que mirar mi teléfono en busca de mensajes de texto enfadados, ni andar con pies de plomo, ni llorar en los baños. Solo nosotras dos, resolviéndolo día a día, construyendo algo mejor que lo que dejamos atrás. Gracias por explorar todo esto conmigo. En serio, ha sido genial profundizar en estas preguntas juntas. No puedo esperar a nuestra próxima aventura curiosa. Dale like al vídeo, ayuda más de lo que crees.